Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular una pregunta. Bienvenido, señor secretario del Senado. La migración de mexicanos a Estados Unidos desde hace por lo menos siglo y medio ha cambiado la composición étnica y en cierta medida cultural en ese país. Según la Oficina de Censos de Estados Unidos, la población de origen hispano o latino en ese país al año 2010, fecha que fue el último censo, rondaba en los 50 millones, que equivale al 16% de su población anual. De esa cantidad de hispanos, casi 32 millones se autoidentificaron como mexicanos o de origen mexicano, independientemente de su estatus migratorio o de la antigüedad generacional en el suelo estadounidense. No debe de ser nada fácil, señor secretario, diseñar y operar políticas y programas públicos para ser aplicados en el extranjero. De la información que se presenta en el informe de Gobierno del Poder Ejecutivo, se emprenden diversas acciones que el mismo realiza, y cito: velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero, y dentro de este mismo rubro ofrecer asistencia y protección consular a todos los mexicanos que lo requieran. Conceptualmente es fácilmente entendible que una representación consular de México o la sección consular de las embajadas de México realicen actividades de documentación, aplicando la ley mexicana en materia de expedición de pasaportes, matrículas consulares y poderes testamentarios, notariales, actos de registro civil, por mencionar algunos. En esos casos es de reconocer la capacidad de nuestros cónsules para ayudar en ese marco del sistema jurídico estadounidense. Por eso le pregunto, señor secretario, ¿cuáles son las acciones más exitosas que llevan a cabo nuestras representaciones consulares? ¿Qué impacto tienen esas acciones en la vida cotidiana de los mexicanos en el exterior? ¿Cuáles son los beneficios más sobresalientes en relación de nuestros connacionales con la representación consular? ¿Cómo está ajustando cada representación consular su actividad cuando se enfoca en mexicanos de segunda y tercera generación en Estados Unidos? Gracias por su respuesta, señor. Gracias, senadora. En uso de la palabra el secretario compareciente para dar respuesta al cuestionamiento. Muchas gracias, senadora. Efectivamente, el trabajo en favor de las comunidades mexicanas en el exterior tiene diferentes vertientes. Y nuestra red consular, nuestro trabajo diplomático, se ha orientado a tratar de mejorar el entorno que enfrentan en cada una de ellas. A la reforma a la reforma migratoria le damos la bienvenida, porque desde alguna perspectiva la mejor forma de proteger el interés del mexicano fuera es justamente la ciudadanía. Le asigna entonces el migrante la misma o los mismos derechos que tiene el ciudadano. En la medida en que esto no ha sido posible, a pesar de los trabajos que se han hecho, insisto, en apoyo de las comunidades migrantes, nuestra red consular ha buscado el que se vayan ampliando el número de derechos del que gozan los mexicanos en el exterior para ir cerrando la brecha entre el ciudadano y el migrante. Comentaba yo que ya hay un número importante de estados, tres cuartas partes de los cuales lo hicieron en los últimos 2 años, que le permiten al migrante manejar y que para hacerlo dan por buena la matrícula consular como mecanismo de identificación. Un número importante de estados que han venido aprobando medidas que le permiten al estudiante indocumentado pagar sus colegiaturas como si fueran residentes estatales. Un número importante de ciudades que no detienen ya al indocumentado sin que medie una causa aparente. Y muy pocos, pero ya hay algunos ejemplos de estados que le dan acceso al indocumentado a salud o que le permiten al indocumentado el ejercicio libre de su profesión
pudieron desplegarse, por ejemplo, y tener acceso a la barra a los abogados en California con independencia de su estatus migratorio. Entonces, por un lado, el trabajo que se ha venido haciendo en materia de generar un mejor entorno por la vía de la regulación de la condición del migrante en cada uno de los estados. En segunda instancia, el trabajo de apoyo consular que se le dieron a los jóvenes mexicanos de entre 6 y 16 años que se pudieron beneficiar del programa de acción diferida. La mayor parte de los beneficiarios mexicanos y el porcentaje de aceptación de los mexicanos al programa el mayor de cualquier otro grupo de indocumentados. Ese trabajo de apoyo a los soñadores, a quienes se beneficiaron de la acción diferida, se hizo posible en buena medida por un trabajo muy comprometido de los consulados, que permiten que hoy casi 450,000 jóvenes mexicanos hayan podido por primera vez abrir una cuenta de cheques, por primera vez tener una licencia de manejo y por primera vez viajar con seguridad utilizando un pasaporte. De hecho, la semana pasada estuvieron en México 50 de estos soñadores con el apoyo justamente de la Cancillería. A través del Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior, hemos venido trabajando también para fortalecer su acceso a ventanillas de salud, a educación financiera, apoyarlos en el envío de remesas, apoyarlos también en la administración y fortalecimiento de sus plazas comunitarias. Se nos han pedido, se lo pidieron al presidente Peña Nieto y se reflejó en esta propuesta de presupuesto que se multiplicaran las becas, las IMEBecas, que se multiplicara, que creciera el programa 3x1 para migrantes, que por cierto por primera vez incluye la posibilidad de que jornaleros agrícolas en Canadá lo aprovechen y que se incremente también el apoyo a plazas comunitarias. Esas tres vertientes encuentran respuesta puntual en el programa de presupuesto que el presidente Peña Nieto sometió a consideración de esta legislatura. Muchas gracias, senador. Agradezco, secretario. Permítame, senadora, Sí. para que le dé el uso de la palabra que ya asumió. Adelante, senadora Margarita. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradezco, señor secretario, sus comentarios, sus respuestas y le pediría, le solicitaría tener con el Senado de la República un contacto periódico y permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para así conocer los avances y los alcances actuales y futuros de las significativas actividades que se realizan. Muchísimas gracias por su respuesta, secretario. Presidente, gracias. Gracias, senadora, por el contenido y la brevedad de su intervención. Se ha cerrado la cuarta ronda de preguntas. Viene la última ronda, solo a cargo de la que formule el Partido Revolucionario Institucional